bueno, hablar un poco sobre los temas de presión o si radares, ¿verdad? ¿Cuál sería la que corresponde a la aplicación que queremos abordar? Los cuidados que tenemos que tener a la hora de considerar una medición de nivel en principalmente la parte de presión, presión diferencial, cuáles son las piernas húmedas y las otras tecnologías disponibles, incluyendo las ERS, de la cual ahorita vamos a comentar. Em, Estás viendo, dice que se ve solo la portada. Deme para ver qué está pasando. Ok, creo que ya ahora sí están viendo todo. Perfecto, muchas gracias ahí por los comentarios. Ok, entonces, como les decía, también hablar un poco sobre si radares de onda guiada o no contacto, cuál sería la tecnología que podemos considerar. eh, Hablar un poco sobre las capacidades de los radares de onda guiada. Luego hablaremos sobre los radares FMCW. Para el que no conoce esta tecnología, pues ahorita vamos a conversar un poco sobre eso y cómo se diferencia la tecnología de radar de pulsos. Un poco hablando sobre también las diferencias entre los radares de baja frecuencia y los de alta frecuencia y algunas herramientas con las que cuentan los equipos que permiten pues tener la seguridad de que mi equipo está trabajando adecuadamente y alertarme en caso de que se presente alguna condición, ya sea en mi proceso o en el equipo propiamente. Entonces, sin más, seguimos adelante. Entonces, ¿cómo era la medición de nivel? ¿Qué tecnologías existen en el mercado para medición de nivel? Son muchas las que tenemos disponibles. Los equipos, bueno, empezando desde la varilla, ¿verdad? Que se utiliza, una varilla donde insertan y cambia de color la parte que se impregna del producto que estamos midiendo. Los equipos ultrasónicos, los equipos capacitivos, las simples mirillas. eh, pues hay bastantes tecnologías, las switches ultrasónicos, incluso se utiliza la medición de peso, ¿verdad? Para saber el contenido en tanques, ¿verdad? Con las celdas de carga. Entonces, hay muchas tecnologías y pues cuando uno va a trabajar una medición de nivel, empieza el reto, ¿verdad? De saber cuál es la que se adapta mejor a lo que tenemos, a las condiciones que tenemos. Eh, Parte de lo que nos toca revisar, bueno, es saber si los fluidos, qué características físicas tienen, si son fluidos viscosos o pegajosos, ¿verdad? Ya eso ofrece una serie de retos que nos impiden trabajar principalmente con tecnologías que tengan que ver con contacto, ¿verdad? Porque normalmente lo viscoso, pegajoso puede empezar a generarnos problemas si la tecnología no está hecha para eso. Luego la parte de la espuma, ¿verdad? Saber si quiero medir, si mi equipo eh, tiene la capacidad de detectar eh, esa espuma o más bien de hacer una medición sin que esa espuma le genere un problema, ¿verdad? Luego, si el tanque cuenta con agitación, ¿verdad? Saber si el equipo tiene la capacidad de eliminar el ruido que pudiera generar la agitación o más bien si mi tecnología permite detectar problemas incluso en el agitador, ¿verdad? Para que me dé un feedback y permita tomar acciones en caso de que se presente algún problema, ¿verdad? Así, con esos retos, hay diferentes tecnologías que se pueden adaptar mejor a una u otra condición. También la parte de los fluidos que son abrasivos, ¿verdad? Cuando estamos trabajando principalmente con algunos slurries, ¿verdad? En donde llevan algún tipo de sólido que podría generar algún tipo de desgaste en las piezas. Luego está la parte de vapor, ¿verdad? Es importante saber que nuestros equipos puedan soportar las condiciones de alta temperatura o de alta presión que eh, puedan encontrarse en la aplicación en la que queremos hacer la medición. Entonces, todo eso eh, nos va llevando por un camino donde vamos haciendo descartes de tecnologías, ¿verdad? Incluso
desde lo más básico, saber si, por ejemplo, bueno, todo lo que hablábamos antes era más de la parte de líquidos, pero podría ser que la aplicación requiera eh, o la aplicación que yo requiero abordar sea para la parte de sólidos, ¿verdad? Y entonces ya el, el- los retos cambian para, para poder definir la tecnología, ¿verdad? No todas las tecnologías pueden trabajar con equipo sólido. También otro de los retos que podemos encontrar es si los fluidos son corrosivos, ¿verdad? Entonces, eh, pensar si debo considerar que los materiales en contacto con el fluido puedan soportar esa corrosión a la que se pueden enfrentar o si por el contrario, prefiero trabajar con equipos que eviten el contacto y así me ahorren gastos innecesarios en la parte de eh, pensar en materiales exóticos, ¿verdad? Normalmente cuando uno piensa en un material que soporte cierto grado de corrosión, ya son algunos pseudoplásticos o plásticos o algunos metales un poco más costosos también, ¿verdad? Luego está la parte de, bueno, si existen dentro de la aplicación cambios de densidad, eso podría generar principalmente en evaporadores, ¿verdad? O en concentradores donde el producto yo le estoy queriendo sacar el agua o el líquido que tiene para irlo secando, ¿verdad? Entonces eso genera un reto por los cambios de densidad. Vea que con un poquito de, de retos ya podemos ir pensando en un descarte de ciertas tecnologías, ¿verdad? Pensando que podrían generar problemas más que soluciones si no las hacemos, si no hacemos el estudio y si no hacemos la escogencia correcta. Luego, claro está, bueno, los cambios de temperatura en muchos casos y principalmente en las aplicaciones sanitarias, ¿verdad? Aunque la temperatura de proceso podría ser una temperatura fría, luego los equipos van a pasar por un proceso de limpieza, ¿verdad? O lavados CIP, lavado de SIP, que podrían someter a los equipos que estamos considerando a temperaturas altas, estamos hablando de temperaturas de vapor, ¿verdad? Más allá de los 100 grados Celsius, a sustancias corrosivas, ¿verdad? Como la soda cáustica, y entonces el equipo tiene que estar preparado para eso y no podemos solo quedarnos en la parte eh, de el proceso, ¿verdad? De que el equipo va a estar en contacto con la sustancia. Imaginemos nuevamente si es una industria alimenticia, pues si estamos hablando de algún tipo de jugo, algún tipo de receta de bebida, ¿verdad? O, no sé, leche, algún aceite, ¿verdad? Y si ese tanque o ese reservorio que estamos tratando de monitorear va a pasar por un proceso de limpieza, pues tenerlo siempre en cuenta. Y bueno, también pasa que en algunos casos los procesos requieren pasar por etapas de vacío, ¿verdad? Entonces el equipo tiene que estar adecuado, ¿verdad? Para trabajar en vacío, sea, por ejemplo, como una tecnología de tipo radar, que pues ya veremos más adelante, normalmente no se ve afectada por la parte de los vacíos hasta cierto nivel, y luego la tecnología de presión, ¿verdad? Que si yo considero equipos de presión, pues tienen que estar adecuados para soportar ese vacío y principalmente si la aplicación tiene alto vacío y alta temperatura, pues el reto es doble, ¿verdad? Se ve mucho en procesos de los ingenios, por ejemplo, en donde en ciertas etapas del proceso se requiere llevar la mezcla que vamos trabajando para al final llegar a la fabricación del azúcar. La mezcla pasa por procesos donde podemos tener alto vacío y altas temperaturas y hay equipos para eh, trabajar con esos retos. Aquí tal vez algunos de los puntos importantes, ¿verdad? Eh, de las diferentes tecnologías y una especie de, digamos, filtro inicial para poder ir considerando o descartando las diferentes tecnologías que tenemos. Y vean que aquí no estoy hablando producto todavía ninguna línea en particular de ninguna serie en particular de medición, sino simplemente la tecnología como tal. Entonces vemos que, por ejemplo, eh, un radar de onda guiada va a tener
buena prestancia cuando estamos trabajando aplicaciones de nivel o de interfase inclusive, y de volumen, pero no nos va a dar datos de masa o densidad porque pues un radar de onda guiada normalmente no va a tener ni medición de temperatura, ni va a poder monitorear la presión. Luego, bueno, en aplicaciones de canal abierto podría considerarse, aunque normalmente no es la tecnología que estaríamos trabajando. Luego los radares de no contacto, ¿verdad? Eh, si ven ya un radar de no contacto, ya no tiene, y empezando por la parte de la medición, ¿verdad? No es una buena aplicación para medir interfase. Normalmente un radar de no contacto va a darnos el nivel del producto que esté en la superficie, en la parte de arriba, pero no vamos a tener acceso a la parte de abajo, ¿verdad? Si es que tenemos dos productos, llámese, por ejemplo, agua y aceite o, ¿verdad? O algo similar, ¿verdad? Y si existe alguna emulsión en medio, pues con más razón, ¿verdad? Un radar de no contacto no va a tener esa capacidad. Y bueno, en la parte de presión diferencial, ya vemos que cambia un poco el asunto, ¿verdad? Igual todas son tecnologías de medición de nivel. En algunos casos podría trabajarse con presión diferencial para detectar interfase, pero una presión diferencial ya es una tecnología que nos permite más ver cambios en densidad, que nos permite trabajar aplicaciones incluso básicas, ¿verdad? Eh, pero a diferencia de las otras dos tecnologías, ya en canal abierto no funciona. Algunas otras de las características, como pueden ver ahí, eh, pues van separando las eh, posibles aplicaciones de una u otra de las tecnologías disponibles, o por lo menos lo que estamos conversando acá en este webinar. Y este, Esto es parte del análisis que, en el caso del Batrón, como asesor de las aplicaciones de ustedes como clientes, ¿verdad? Nosotros nos tomamos el tiempo para revisar estos detalles. En muchos casos tenemos que ir y hacer una serie de consultas de la aplicación para que ustedes nos digan si existe alguna de las condiciones que podrían llevarnos a descartar las tecnologías que estamos trabajando, ¿verdad? Em, bueno, algunas características interesantes. Normalmente los radares de onda guiada son para aplicaciones en donde digamos, estamos trabajando en tubos de calma o en lugares estrechos, ¿verdad? En algunos casos, sí pueden ver las tecnologías de presión diferencial casi que se aplican a todo, las consideraciones de los tanques, viendo esta parte, ¿verdad? Casi que en todo se adecúan. Los radares de no contacto y los radares de onda guiada, pues podrían no ser los más adecuados. Esto es simplemente una pincelada, vamos a ir caminando y conversando al respecto. Entonces ahí, los radares, por ejemplo, no requieren calibración, eso es un detalle muy importante. Los equipos de presión requieren calibración, entonces si nosotros estamos considerando el costo de propiedad de los equipos, ¿verdad? Pues normalmente un radar es instálelo, ajústelo y libre de mantenimiento, no requiere ninguna calibración en el tiempo. Los equipos de presión, pues sí, las celdas de presión requieren estarse ajustando cada cierto tiempo, ¿verdad? Es- Cuando estamos hablando de las condiciones, ¿verdad? Los equipos de presión normalmente no se afectan por vapores, siempre y cuando sepamos escoger el elemento de presión que soporte esos vapores, ¿verdad? No se ven afectados por turbulencias y ya vamos a ver más adelante que incluso pueden detectar si hay cambios en las turbulencias y darnos alguna idea de problemas que se pudieran estar presentando dentro del tanque. Los radares, por otro lado, ¿verdad? Podrían verse afectados, pensemos en un radar de onda guiada, ¿verdad? En donde la turbulencia en un tanque podría generar que el nivel esté cambiando constantemente en la sonda, ¿verdad? Porque va a estar tocando diferentes puntos de la sonda, de la onda guiada que tiene el radar de onda guiada, ¿verdad? Y por lo tanto podría generar ruido en la medición y no darnos una visión clara de cuál es el nivel que tiene nuestro reservorio y por lo tanto complicarnos en el proceso, en el control del proceso que estemos trabajando, ¿verdad? Normalmente los radares son de instalación más sencilla, eh,
cuando estamos hablando, por ejemplo, de los de no contacto. En algunos casos, los radares de onda guiada, principalmente los que requieren sonda flexible por el tamaño de la sonda, va a requerir algún peso, algún anclaje, asegurarnos que no vayan a tocar, por ejemplo, si existe un agitador, asegurarnos que la, on- que la sonda que tenga el equipo, ¿verdad? No vaya a estar en contacto, no corra peligro que vaya a chocar contra el agitador. Em, los radares de onda guiada eh, tienen el problema que al estar en contacto con el proceso podrían llegar a generarse em, algún tipo de incrustación o que se les vaya formando una película de producto, ¿verdad? Y eso puede empezar a generar problemas. Entonces, si la aplicación tiene ese detalle, pues uno podría mejor considerar si un radar de no contacto es una mejor solución, ¿verdad? Igual con el tema de presión, si existe el riesgo de que se pueda empezar a pegar producto, pues esto puede ir a pegarse en las tomas de presión, ¿verdad? Y generar taponamiento o generar algún ruido en la medición, ¿verdad? Y si no tenemos los equipos que tengan la capacidad de detectar esa condición, podríamos entrar en problemas con mediciones erradas, ¿verdad? O con datos que no son los correctos del proceso. Y por lo tanto, también pues podrían requerir más mantenimiento, ¿verdad? El hecho de estar generándose esta incrustación o esta adherencia en los equipos, pues posiblemente nos va a generar rondas de mantenimiento o paros que requieran los procesos para poder sacar el equipo y hacerle servicio. Y eso, pues, no es lo que andamos buscando, ¿verdad? Normalmente queremos que los equipos trabajen de la manera con menos intervención posible, ¿verdad? De nuestra parte para dedicarnos a otras labores. En los sistemas de alta presión, ¿verdad? Los diferenciales se pueden ver afectados. Entonces, también existen problemas, por ejemplo, si los procesos son muy calientes y yo requiero, ¿verdad? Trabajar nuevos batches, ¿verdad? Yo paso por un batch y necesito hacerle el lavado a ese batch y luego en el siguiente batch, para poder arrancar, tengo que esperar a que mi equipo, si es de presión, por ejemplo, se regule la presión y la medición, se regule su temperatura y la medición vuelva a estar estable, ¿verdad? Porque tal vez la temperatura le puede afectar, ¿verdad? Un radar de onda guiada, por ejemplo, en el caso de alta presión con vapor, él puede tener una capacidad de detectar, ¿verdad? Que está bajo esa condición y hacer correcciones por problemas que se puedan generar debido a esa alta presión, principalmente, por ejemplo, si estamos pensando en algunas aplicaciones en niveles en sistemas de alta presión como calderas, ¿verdad? Donde es muy crítico mantener un nivel para asegurar una calidad de vapor a nuestros clientes, como llaman los calderistas, ¿verdad? Los clientes que reciben ese vapor lo esperan de la mejor manera, ¿verdad? Que no sea un vapor muy húmedo, que sea un vapor a la temperatura adecuada. Entonces, por ahí ese detalle. Pensar en la tecnología del radar, si estamos pensando en radar de no contacto, ¿verdad? Si lo tenemos que trabajar en baja frecuencia, en alta frecuencia. eh, Ahora la tecnología ha avanzado. Los radares FMCW, que son los radares de se- eh, señal continua o onda continua de frecuencia modulada, es básicamente una mejora con respecto a los radares que hace un tiempo atrás existían, que eran los radares de pulsos de microondas, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poco de eso. Este cambio en tecnología eh, permite trabajar en más aplicaciones, ¿verdad? Sin los retos que teníamos con un radar de pulsos de microondas. ¿Ok? Cuando las aplicaciones son muy críticas, tenemos muchas condiciones adversas, normalmente un radar de onda guiada nos va a permitir trabajar. Eso es un detalle importante. Eh, Vamos a verlo posiblemente ahorita. Y bueno, también vamos a hablar un poco sobre las tecnologías de presión diferencial ahora más adelante, casi al final de la presentación, y un poco hablando sobre pierna húmeda, pierna seca, qué son los sellos de proceso, cómo nos pueden ayudar, y bueno, un sistema que ahora se utiliza también, que es el sistema de eh,
sellos remotos electrónicos o sensores remotos electrónicos, que básicamente es hacer una presión diferencial utilizando dos transmisores. Tal vez, eh, al igual que me pasó a mí, en la cabeza de algunos de ustedes ronde la pregunta, bueno, pero ¿qué tiene de especial hacer una presión diferencial con dos transmisores de presión? Es algo que pareciera no tan difícil de hacer y por qué se trabaja como si fuera un producto especial y no como compro dos transmisores de presión, los pongo y agarro en mi PLC y empiezo a medir las presiones de los dos y simplemente con una fórmula saco el diferencial y listo. No es tan sencillo, hay detalles que considerar y los vamos a ver eh, en la presentación. Ok, hablemos de los radares. Ok, radares de no contacto, los de onda guiada, como comentamos, en realidad no voy a ahondar mucho en los radares de onda guiada. Creo que son radares que la mayoría conocen, donde la señal viaja por la sonda del radar. eh, no requiere la señal viajar por el aire y eso permite que trabajemos por lugares estrechos porque la sonda, que normalmente es una sonda de menos de media pulgada de grueso, acero inoxidable, en algunos casos con aplicaciones de bajo constante dieléctrica podemos trabajar con sondas de tipo coaxial y entonces la señal va a estar contenida en un arreglo coaxial donde básicamente la sonda tiene un tubo por fuera, ¿verdad? Y formando esa configuración coaxial y permite la medición. Em, Ahí el tema es saber que los radares de onda guiada normalmente no son muy amigos de aplicaciones con sólidos suspendidos cuando estamos hablando de líquidos, ¿verdad? Porque podría llegar a formarse lo que comentaba antes, ¿verdad? De algún tipo de película o algún tipo de depósito en la sonda y eso en los cambios, en los diferentes cambios de nivel que pueda tener el proceso, podría llegar a generarnos un error, ¿verdad? Porque la sonda o el equipo entienda que tiene un nivel de alto, por ejemplo, y realmente el nivel esté bajo, pero toda la sonda quedó cubierta de producto y entonces el radar se engaña, ¿verdad? No entiende que él está cubierto de producto y comete el error de indicar un nivel erróneo. Sin embargo, por ejemplo, para aplicaciones de nivel en sólidos, el radar de onda guiada podría funcionar, ¿verdad? Em, para incluso aplicaciones en donde es complicado meter otro tipo de tecnologías, ¿verdad? Meter la sonda no requiere tanto espacio, eh, la sonda se puede anclar al fondo del tanque y eso permite, por ejemplo, evitar que se esté moviendo en las cargas y descargas de productos de sólidos, ¿verdad? Entonces, eh, lo podemos utilizar por ahí sin problema. Em, Tratamos de trabajar las radares de onda guiada solo en aplicaciones donde otras tecnologías, que incluso pueden tener menor costo, menor mantenimiento, puedan funcionar de mejor manera. Eh, en la mayoría de casos no queremos que los equipos estén en contacto con nuestros productos, principalmente si estamos hablando, por ejemplo, en industria de alimenticia o incluso en alguna industria de ciencias de la vida, ¿verdad? Donde trabajamos con productos que están certificados, ¿verdad? Que pasan por un proceso de limpieza. Entonces, el ponerlos en contacto con algún otro tipo de material requiere una serie de permisos, una serie de aprobaciones que, bueno, hacen que el costo de implementación de un proyecto pueda aumentar. Si eso lo podemos evitar trabajando, por ejemplo, con tecnologías de no contacto, entonces de ahí resolvemos varios problemas desde antes de que se presente, ¿verdad? Hablemos un poco sobre la tecnología de pulsos respecto a la tecnología de FMCW, ¿verdad? Una tecnología de pulsos es una tecnología que tiene menor precisión, ¿verdad? Con respecto a la tecnología de FMCW o señal continua de frecuencia modulada. Para dejarlo un poco más claro, los radares anteriormente, los de pulsos, emitían una señal de microondas, un pulso de microondas que viajaba por el aire eh, hacia
la superficie, rebotaba en la superficie, volvía y la detectaba el radar y medía el tiempo que tardaba en ir y volver. Y con eso calculaba pues la distancia a la que se encontraba la superficie y basado en la matemática interna, pues eso nos decía, bueno, cuánto era el nivel de producto y si le cargábamos las dimensiones del tanque, pues incluso nos podía dar hasta el volumen del producto que teníamos dentro del tanque. Es en radar de pulsos. Entonces un pulso iba, pegaba con la superficie, volvía. Eh, ¿Qué diferencia ofrece la tecnología FMCW? Bueno, la tecnología FMCW o de señal continua de frecuencia modulada es eso, es una señal continua, ya no estamos hablando de pulsos. Entonces, ¿cómo sabe el radar cuál es la señal que está recibiendo de vuelta? ¿Hace cuánto la envió? Es precisamente con esa modulación de frecuencia que él va variando las frecuencias, ¿verdad? De la emisión y sabe cuál frecuencia va recibiendo y cuánto tiempo tardó esa frecuencia en ir y volver. Con eso tenemos una señal continua, ¿verdad? Que es más fuerte para también recibir una señal más fuerte de vuelta y con eso mejorar la exactitud de la distancia a la que está la superficie y del valor de nivel que queremos calcular. También con eso aumentamos la sensibilidad de los radares, ¿verdad? Porque tenemos más información para procesar y para entender qué es lo que está pasando en el medio. También con eso tenemos mejor estabilidad en cambios de temperatura con respecto a la señal de pulsos. Todo esto que estoy comentando es con respecto a los radares de tecnología de pulsos y para que tenga una idea, antes la tecnología de señal continua de frecuencia modulada era una tecnología que se utilizaba solo en aplicaciones de alto valor porque era una tecnología muy costosa. Cuando estoy hablando de aplicaciones de alto valor, entiéndase aplicaciones de químicos muy costosos o incluso en las aplicaciones de em, combustibles, ¿verdad? En los tanques reservorios de combustible, estamos hablando de tanques, pues, como los que ven acá, los que conocen en Costa Rica, ¿verdad? La empresa de combustibles de Costa Rica, y si nos ven de otros lados de Centroamérica, pues ustedes entenderán los tanques eh, grandotes que manejamos en reservorios de combustible. Ahí en esos tanques, los milímetros eh, de nivel que fallemos, ¿verdad? En la aplicación pueden significar cantidades importantes de dinero o de producto que no estamos considerando. Entonces se usaba esta tecnología. Ya con el avance en la electrónica, se ha logrado que esa tecnología esté a un menor costo disponible y por lo tanto entonces ya lo podemos utilizar a un costo razonable en procesos diferentes, ¿verdad? No, de no tan alto costo, donde sí se justifica colocar este tipo de radares para el beneficio que vamos a obtener. ¿Ok? Eh, un detalle importante, el radar FMCW también se ha logrado que sea de menor consumo. Normalmente el radar de pulsos era un radar de alto consumo, ¿verdad? Eh, Normalmente cuando uno considera estos equipos, no piensa tanto en el consumo de los equipos, pero por lo menos uno como desarrollando la solución para la aplicación. Ahora, cuando estamos hablando del que diseña la planta y tiene que considerar todas las cargas eléctricas que van a estar consumiendo eh, en las diferentes etapas de la planta, pues ahí sí uno puede hilar más fino y entender que el consumo de energía puede ser algo importante a considerar. ¿Ok? Eh, Importante, el radar FMCW es mucho más sencillo de configurar de lo que es un radar de pulsos, debido a esa alta sensibilidad, ¿verdad? Y a esa estabilidad que ofrece. Aquí un poco hablando sobre las diferencias y para explicarlo un poco mejor, las diferencias entre los diferentes frecuencias que pueda tener los radares de baja frecuencia, normalmente 26 GHz, los de alta frecuencia
normalmente alrededor de 80 GHz, ¿verdad? Normalmente los de alta frecuencia tienen, o vamos a ver, se utilizan en aplicaciones diferentes de los equipos de baja frecuencia. Los de baja frecuencia son equipos que pueden, por ejemplo, en aplicaciones donde tenemos vapor, si ven en las gráficas de abajo, en las aplicaciones donde tenemos vapor, los de alta frecuencia podrían verse un poco más afectados eh, que los de baja frecuencia, ¿verdad? Si vemos en cuanto al pulso y los rebotes, podrían los de baja frecuencia trabajar diferente de los de alta frecuencia. Normalmente los de baja frecuencia pueden tener una señal mejor de rebote. Entonces, ahí es donde nosotros como asesores les podemos ir indicando, bueno, hay que considerar su proceso, hay que considerar su aplicación y ver cuál de estas condiciones se está presentando para decidir cuál es el equipo. Normalmente cuando la antena es más baja, vamos a trabajar antenas bajas con altas frecuencias, antenas pequeñas con altas frecuencias, antenas grandes con baja frecuencia. Y eso también puede ser un problema porque en algunos casos no contamos con espacio para la instalación del equipo, ¿verdad? A veces tenemos solo algunas tomas disponibles porque el tanque no lo puedo eh, modificar y entonces tenemos que ajustarnos a esos detalles. Eh, los radares normalmente los de alta frecuencia van a ser más sensibles a la turbulencia porque tienen el ángulo de proyección va a ser menor, ¿verdad? Entonces la turbulencia les afecta más y por el contrario, los de baja frecuencia normalmente van a ser menos sensibles al tema de turbulencia. Ahí un poco también entonces para tener en cuenta. ¿Ok? Un poco hablando sobre ya específicamente Emerson tiene los radares de la serie 5408, que son radares de media frecuencia, y los radares 3408, que son de alta frecuencia. Entonces, un poco aquí las diferencias. Ambos radares tienen la capacidad de trabajar con obstáculos, es decir, yo le puedo filtrar si tengo algún tipo de estructura, siempre y cuando no esté directamente en en, la línea de proyección del radar, ¿verdad? El radar trabaja, siempre se coloca perpendicular a la superficie del líquido que estamos tratando de medir eh, o del sólido, ¿verdad? Siempre en 90 grados con respecto al horizontal. Y lo que esperamos es que no haya ninguna estructura exactamente bajo el radar, pero podrían haber estructuras cercanas al punto donde estamos trabajando. Entiéndase, en algunos tanques tenemos escaleras, en algunos tanques tenemos soportes de la propia estructura del tanque que no podemos quitar, ¿verdad? No podemos simplemente moverlas. Tal vez el punto de instalación ya está definido y tienes esas estructuras alrededor. Entonces estos radares permiten filtrar esas estructuras que nos podrían generar un ruido en la señal que estamos obteniendo del proceso. El 3408, que es el radar de alta frecuencia, es un poco hay que tener más cuidado a la hora de escogerlo para aplicaciones donde hay espuma, donde hay condensación, donde hay vapor, ¿verdad? Un radar como el 5408, que la frecuencia es más baja, entonces permite trabajar mejor ese tipo de aplicaciones. Pues, si no tenemos que pensar en esas aplicaciones porque no son parte de nuestro proceso, pues normalmente un radar 3408 nos va a solucionar a un menor costo. Normalmente el 5408 está a un paso más arriba en cuanto a costo y entonces lo que buscamos es resolver con la menor inversión posible. Si estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones donde tenemos puntos de instalación pequeños, roscados de 2 pulgadas, bridados de 2 pulgadas, 1,5 pulgadas, entonces ahí sí, el 3408, por ser de alta frecuencia, está en capacidad de trabajar en lugares estrechos y podemos considerarlo. El 5408 o el radar de mediana frecuencia, pues nos ofrece, digamos que
no es el más adecuado porque no nos va a permitir trabajar en eso. Y cuando estamos hablando de aplicaciones pequeñas, que son pues la gran mayoría de aplicaciones, ¿verdad? Cuando estamos hablando en procesos pequeños, ¿verdad? Entiéndase tanques pulmones, tanques de procesos para mezcla. Si no estamos hablando de tanques de reserva, ¿verdad? En la mayoría de industrias podemos pensar el tanque de reserva más grande, pueden ser los de combustible, el tanque de agua, el búnker para la caldera, son los tanques como grandes y normalmente en ese tipo de aplicaciones. Y cuando estamos hablando de grandes, estamos hablando ya más allá de 10 metros de altura, ¿verdad? Entonces, ya podemos empezar a pensar si los tanques son muy grandes en una aplicación para un 5408, aunque por ejemplo, un 3408 es un equipo que puede llegar hasta los 15 metros, ¿verdad? A diferencia de un 5408 que podemos pensar ya en 35 metros de altura. Entonces, si los rangos son bajos, pues estamos pensando mejor entonces en un radar 3408. Ahora, cuando estamos hablando de rangos muy bajos, cuando estamos hablando de radares, por ejemplo, salchichas, como llaman, o cilindros acostados, ¿verdad? Donde el diámetro del tanque anda 3 metros, 2 metros, metro y medio. eh, ya entonces el radar 3408, que es de alta frecuencia, nos permite trabajar de una mejor manera porque es más adecuado para distancias pequeñas, porque la zona muerta del radar es más pequeña. Es decir, el punto en el que empieza a medir a partir de la antena. Normalmente un radar 5408 de más baja frecuencia va a tener una zona muerta más grande, llámese alrededor de 15 centímetros, incluso 30 centímetros en algunos casos. Un radar 3408 prácticamente a partir de los 2 centímetros ya puede empezar a hacer la medición y estabilizándose ya en la exactitud que normalmente esperamos del equipo alrededor de los 10 centímetros después de donde está el emisor. Entonces, es una ventaja trabajar en este caso para aplicaciones pequeñas con un radar de alta frecuencia, ¿verdad? Eh, Hablemos un poco del 5408. El 5408, si bien es un radar FMCW y trabaja, es de bajo consumo, ¿verdad? Digamos que es diferente del otro radar que vamos a detallar un poco más adelante. Ya puede trabajar aplicaciones, donde el producto ofrezca algún reto, por ejemplo, aplicaciones donde se requiera cumplir con certificaciones de área, eh, si el producto es inflamable, ¿verdad? Si el producto genera gases inflamables, entonces un radar 5408 por su encapsulado permite cumplir con esta necesidad de las aplicaciones de este tipo. Cuenta con una característica muy interesante y es que el equipo es inmune a eh, pérdidas súbitas de eh, corriente o de electricidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El radar digamos, tarda en apagarse. Él puede pasar un tiempo sin apagarse. Esto estamos hablando de unos cuantos segundos, ¿verdad? Pero si tenemos en el lugar donde trabajamos, si tenemos interrupciones cortas de energía, ¿verdad? Caídas de energía, este radar no se va a perder. Posiblemente pueda este, mantener su medición en ese espacio corto de tiempo en el que se va y vuelve la energía. Entonces, algunas otras tecnologías no ofrecen esto y es necesario volver a eh, levantar, digamos, la señal y eso podría generar una interrupción mayor de nuestro proceso o si no tenemos la señal de nivel eh, adecuada, podría generar problemas para nuestro proceso, para el control que estamos tratando de llevar. Ok, inclusive estos equipos pueden entregar alarmas de sobrellenado, ¿verdad? El mismo equipo, entonces, si el proceso yo le puedo enseñar al radar hasta dónde debería trabajar mi proceso y si la aplicación va más allá de lo que yo le dije al radar, que mi proceso tiene que mantener, que él levante una alarma y diga, ok, estoy en una condición que no debería estar, sin que eso signifique perder la medición. Él puede mantener la medición y decir, ok, estoy más arriba del punto que debería estar, eh, que es este valor,
estoy al 105%, estoy al 108%, hay una alarma, tome acción, ¿verdad? Eso es importante. Un detalle importante que lo separa, por ejemplo, del radar de pulsos, es que la señal no es tan dependiente de la constante eléctrica del producto. Y esto eh, sí es importante porque anteriormente con los radares de pulsos de microondas, si la constante eléctrica no era lo suficientemente buena, la señal se podía perder. Eh, Había una serie de aplicaciones en donde no se podía utilizar radar. Ahora casi que podríamos decir que el equipo pareciera trabajar como si fuera una señal, un rebote más mecánico, ¿verdad? Aunque no lo es así, ¿verdad? Y el hecho de que permita trabajar independientemente de la constante eléctrica es lo que hace que estos radares puedan trabajar en aplicaciones de sólidos y permitan trabajar sin problema en aplicaciones de sólidos, ¿verdad? Otro detalle importante, bueno, y es una característica que muchos equipos de Rosemont tienen, es que el radar viene con doble compartimento, entonces lo que es la electrónica de cálculo de la señal, de toda la matemática para hacer la medición, están separadas de la parte de potencia, ¿verdad? Entonces, si existiera algún problema eléctrico, llámese un transitorio que viaje por la señal de alimentación o un corto, eso se mantiene en el lado de la electrónica, entonces eventualmente uno podría reponer solo, se mantiene en el lado de potencia y aislado de la electrónica, entonces se podría eh, cambiar solo la parte dañada y evitar un gasto importante solo en, en cambiar todo el radar. Ahora, claro está, existen elementos que nos impiden que esto llegue a afectar, como por ejemplo los supresores transitorios, ¿verdad? Que se le pueden colocar a los equipos para protegerlos, ¿verdad? Y también, bueno, nuestra red eh, de control, nuestra red de señal puede estar protegida con barreras y demás. Entonces, tener en cuenta. Eh, el radar 5408 además cuenta con un histórico. Entonces, yo puedo ir y entrevistarlo y saber qué pasó en los últimos 7 días. ¿Para qué me sirve esto? Si yo encuentro que hay cambios en el nivel que no deberían estarse dando, por ejemplo, cambios de nivel en horas donde no hay proceso y no deberían estarse dando cambios de nivel, detectar qué está pasando, si es que hay alguna fuga, si se abrió alguna válvula que no debería haberse abierto. eh, También si se presentó, por ejemplo, un cambio súbito y fue por un ruido en la señal, ir a detectar dónde se generó ese ruido, a qué hora se generó ese ruido y con eso poder determinar qué fue lo que le generó y corregir. Entonces, ese tipo de cosas, eh, el radar mantiene ese histórico con todas las alarmas, con todas las cambios que se pudieron generar y nos permite tener más información en un equipo, ¿verdad? Que no solo la variable de proceso que inicialmente nos generó el interés, que en este caso sería la nivel, sino que además nos permite tener otros detalles importantes. Ok, entonces, revisar, por ejemplo, la agitación, si está viendo los picos de los agitadores, ¿verdad? Si es que los está viendo, cómo corregir que el agitador no lo vea. Si estoy viendo que cuando se dio una condición de vapor, empecé a perder señal, bueno, revisar cómo corrijo eso en el tiempo. Todo eso lo puedo hacer con el histórico. Ok, hablemos un poco más sobre el 3408, ¿verdad? El 3408 ya viene con una serie de características que lo separan, ¿verdad? Como venimos viendo, además de ser un radar de alta frecuencia, también tiene otras características que lo separan un poco del radar 5408, que como decimos es un radar para aplicaciones de mayor reto, ¿verdad? El radar este ya viene y casi que es un radar que viene a sustituir la tecnología de microondas. De hecho, Emerson ya no produce equipos de ultrasonido. Ya Emerson no produce equipos en ultrasonido porque los radares de no contacto, la tecnología se ha vuelto cada vez más accesible, ¿verdad? El costo de la tecnología es cada vez más accesible y entonces no hace sentido trabajar con una tecnología de ultrasonido que ofrece una serie de problemas adicionales que ya con el radar las podemos evitar,
¿verdad? No hace sentido si el costo de los equipos ya es tan similar. Bueno, el equipo radar de 3408 ya puede venir incluso con una conexión de 3/4 de pulgada, lo que quiere decir que ya no tengo que pensar en tomas grandes, ¿verdad? Para hacer mi medición. Pueden venir con antenas de tipo sello proceso. Eso permite eh, trabajar con antenas que tengan materiales en contacto con el proceso de tipo no metálico. En algunos casos, por ejemplo, con las aplicaciones de producto corrosivo, esto puede ser toda una ventaja, ¿verdad? Para evitar considerar materiales exóticos que aumentan el precio de los equipos. Y bueno, también existen antenas para aplicaciones eh, al aire libre, ¿verdad? Porque estos equipos también podrían considerarse en aplicaciones al aire libre. Pensemos, no sé, el nivel de una laguna o nivel de algún tipo de represa, ¿verdad? Eh, para aplicaciones de nivel para medición de caudal en canal abierto, también tenemos esa característica. Un poco paso a paso de lo que él trae, ya, eh, y esto es una, digamos, una característica que está pronta a liberarse, eh, es que el equipo puede venir con comunicación Bluetooth. Entonces, desde una artefacto portátil, ¿verdad? Llámese la tablet, llámese un celular, eh, vía Bluetooth ya podríamos conectarnos con el equipo y hacerle la configuración, hacerle revisiones, solicitar que el equipo corra rutinas de revisión, ¿verdad? De sus diferentes componentes. Algunas rutinas ahorita vamos a ver a qué me refiero, ¿verdad? Eh, ya lo podemos hacer de manera remota y haciendo recorridos en campo, ¿verdad? Sin tener que subirnos, por ejemplo, cuando estamos hablando de tanques eh, donde el radar queda en la parte alta, ¿verdad? Y tener que subir para conectarse con un handheld, por ejemplo, con un configurador de campo, ¿verdad? O, bueno, también es posible que lo podamos hacer desde nuestra sala de control, pero en algunos casos, hasta que se hacen las rondas, podemos detectar condiciones o incluso el operador que enviamos, ¿verdad?, a hacer la ronda, que no tenga que estar directamente en el tanque, sino que desde su teléfono pueda hacer algún tipo de ajuste o revisión del equipo, ¿verdad? El equipo tiene diagnósticos, ¿verdad? Entonces esos diagnósticos son los que permiten a través de esa herramienta o a través de un handheld también, ¿verdad? Estar revisando si el equipo se encuentra trabajando adecuadamente, ¿verdad? Si la medición que yo tengo tiene problemas para poder programar algún paro. El Signal Quality Metrics es una característica que permite detectar cuando la señal que yo estoy obteniendo de rebote del proceso empieza a atenuarse. Normalmente el radar va a saber cuánto es la ganancia, ¿verdad? O cuánto es la fuerza con la que recibo, ¿verdad? La señal de vuelta de mi proceso, y cuando esa señal empiece a atenuarse, él puede levantar la mano y decir, ok, aquí hay un problema, estoy empezando a eh, detectar menos del proceso y eventualmente podría llegar a perder la señal. Entonces, ya con eso, un operador o el encargado del proceso podría llegar a determinar que es mejor hacer un paro, ¿verdad? Programar ese paro y no esperarse a que se pierda la señal y que tengamos que hacer un paro no programado, que como ya muchos de ustedes sabrán, eh, cualquier paro no programado siempre va a generar costos importantes por que el proceso, en algunos casos el proceso ya estaba corriendo, hay que descartar la materia prima, porque alguna materia en algunos procesos, ya no sé, en procesos químicos, ¿verdad? En algunos procesos alimenticios, ni qué decir en ciencias de la vida, ¿verdad? Si ya el proceso se paró a medio camino, muchas veces tenemos que descartar esa materia prima y o devolverla al principio del proceso, ¿verdad? Reprocesarla, y eso genera costos importantes. Entonces, trabajar paros programados nos permite evitar esos costos adicionales, ¿verdad? Y que el equipo nos diga que estamos teniendo esos problemas, pues nos ayuda a evitar esos paros programados y evitar esas pérdidas, ¿verdad? Em, ok, entonces también nos asegura que el equipo
dice yo estoy trabajando adecuadamente, no tiene que darme ningún servicio, siga adelante poniendo atención al resto de su proceso y confíe en mí que las cosas están saliendo bien. ¿De acuerdo? Eh, Igual el equipo tiene hasta 3 días de un histórico de datos y alertas, ¿verdad? Entonces, si yo necesito, por ejemplo, yo soy el operador del proceso y detecto que en turnos anteriores parece que hubo problemas, yo puedo ir y revisar cuáles fueron las alertas que me dio este equipo y a partir de eso tomar decisiones y correcciones para asegurar que mi proceso trabaje eficientemente. Incluso dentro de lo que el radar ofrece, no solo es el histórico de las alertas que tiene, sino que recomendaciones. Cada alerta viene con una recomendación de qué se puede eh, hacer, qué acción o recomendación ofrece el equipo eh, que nos lleve a una posible o más rápida solución eh, o corrección de esa alerta. ¿De acuerdo? Ok. El equipo también tiene lo que llamamos el Smart Meter Verification. Esta rutina Smart Meter Verification lo que hace es eh, revisar la salud interna del equipo. Es decir, la alerta, el Signal Quality Metrics que conversamos hace un momento, es una alerta del proceso, de algo está pasando en el proceso y levanto la mano, estoy perdiendo señal, puede ser que haya mucho vapor, puede ser que haya mucha espuma, puede ser que se me eh, ensució la antena por salpicadura, por algún depósito y tengo problemas. Proceso. Ahora estamos hablando con el Smart Meter Verification de la parte de salud interna del equipo. Saber si el equipo tiene su electrónica bien, que no esté teniendo problemas, por ejemplo, que lo estén sometiendo a temperaturas más altas de las que esté el equipo capacitado de trabajar, ¿verdad? Entiéndase a temperaturas ambiente, no sé, que le esté pegando el vapor de una fuga de vapor, pues una trampa muy cercana, no sé, que si tenemos un serpentín o una traza eléctrica, ¿verdad? Que no le esté calentando mucho, qué sé yo, alguna condición que pueda afectar su electrónica, su integridad eh, de los componentes propios del radar, no lo del proceso. El Smart Meter Verification es donde puede el equipo decir, tengo problemas, necesito servicio o por el contrario, y en la mayoría de casos se espera así, que el equipo diga estoy bien y está ahí dando una confirmación de que estoy bien, sigan adelante con el proceso. Entonces, básicamente, ¿qué es Smart Meter Verification? Es un botón o donde yo le digo, radar, dígame si está bien, él corre, hace un diagnóstico de todo el equipo y da el resultado, la confirmación de que está bien o si estuviera algún problema, da el aviso de que está empezando a tener problemas. Entonces, tenemos dos escenarios. Si todo está bien, tenemos confirmación de que todo está bien y el equipo, entonces, nos permite estar tranquilos de que estamos teniendo una medición correcta. O si está empezando a tener problemas, podemos empezar a revisar en calendario cuándo podríamos intervenir el proceso. Entonces, importante, tenemos el Signal Quality para la parte de proceso y el Smart Meter Verification para la parte de eh, componentes. Aquí una especie de ejemplo del reporte que él hace diciendo estoy bien, eh, incluso yo lo puedo programar, ¿verdad? Y saber que el último se hizo hace cuánto, él dice hace cuánto se hizo. ¿Ok? Eh, Puedo hacerlo desde una computadora o puedo ir a correrlo, como les dije, con el Bluetooth o con un handheld. ¿Ok? Algunas pruebas, ¿verdad? Se le pueden hacer pruebas con él tiene el Smart Echo, ¿verdad? Que permite decir, bueno, yo electrónicamente voy a simular que tengo un reflector en este punto y él revisar que se esté comportando como tiene que ser, eh, como tiene que ser el equipo. Eh, ok. Rápidamente, otro radar de no contacto. Este es el radar 1408. Es una versión un poco más sencilla, ¿verdad?
también de radar FMCW, que ofrece dos versiones, una versión el H, el 1408H, más pensada para aplicaciones higiénicas, y el 1408A, más pensado para aplicaciones normales de proceso. Ambos son, podemos decir, el mismo equipo, simplemente que vamos a trabajarlo con una serie de accesorios que nos permitan adaptarnos a cada uno de los procesos que acabo de mencionar. Es un radar que tiene tecnología ROAC, que es básicamente Radar on a Chip, o es decir, es un radar, es un chip radar que tiene el interno, ¿verdad? O sea, el componente ya logró reducirse tanto que es un radar bastante compacto, y normalmente nos va a funcionar en aplicaciones hasta los 10 metros de altura, ¿verdad? Ahí ya es un poco, por eso es un poco más limitado que el radar que vimos anteriormente, que era el 3408. Eh, Aquí un poco la diferenciación con respecto, por ejemplo, a un ultrasonido. Los ultrasonidos normalmente van a trabajar 11, 15 metros, tienen zonas muertas grandes, eh, se ven un poco más afectados por espuma, turbulencia. Un radar no tiene esos problemas, entonces ahí estamos un poco mejor y casi que con el mismo costo que un ultrasónico. Entonces por ahí diferenciarlos y ver cómo la tecnología de repente nos permite ya no tener que pensar en un ultrasonido, sino por qué no trabajar con radar. Eh, Como les decía, 1408H más para aplicaciones higiénicas, donde hay CIP, donde estamos trabajando con batches, ¿verdad? Tanques mezcladores y demás. El 1408A ya estamos hablando de aplicaciones de aguas servidas, ¿verdad? Es decir, aguas de plantas de tratamiento, aguas a tratar, agua potable, tanques y reservorios ya más en espacios abiertos. Eh, Claramente con un rango de nivel un poco más limitado que, por ejemplo, el 3408 que hablamos antes. Estos equipos vienen con tecnología IO-Link, entonces ya permiten trabajar con las diferentes plataformas de comunicación que la tecnología IO-Link tiene. Entiéndase que puede ser directamente hacia una computadora a través de un Master IO-Link o pasando por un PLC utilizando algún bus de comunicación, llámese Ethernet, llámese Profinet, cualquiera que se maneje, ¿verdad? Y permite manejar buses de donde varios equipos se pueden integrar y reducir así el tema de cableados y el tema de señales hacia el PLC, ¿verdad? Por ejemplo, si ven, como ven en la imagen, eh, múltiples mediciones pueden llevarse a través de un Master IO Link y de ahí un solo cable, desde un Master, un solo cable para llevar hasta 8 mediciones, ¿verdad? Entonces eso permite trabajar o ser más eficiente en la parte de espacio, ¿verdad? Principalmente sí eso, cuando tenemos espacio limitado para tirar tuberías o cuando nuestro PLC, ¿verdad? Ya está más limitado en cuanto a las señales que puede integrar y para no aumentar los costos del proyecto, pues en lugar de considerar módulos adicionales de entrada para cada uno de los equipos, puedo trabajar con una plataforma de ese tipo. Otro radar FMCW, que la tecnología está, como les digo, al alcance de la mano, es el 1208. Ya digamos que es el más básico que tiene Emerson, ¿verdad? El radar 1208 que vemos ahí, y prácticamente es como decir un ultrasónico convertido en radar. Es un equipo compacto, es un equipo para mediciones de nivel más sencillas, llámese agua, eh, y cualquier producto que no tenga vapores, que no tenga espuma, ¿verdad? Algunos químicos, como es un equipo más de componentes plásticos, está muy bien capacitado para trabajar en ambientes donde hay químicos, ¿verdad? Donde los metales eh, podrían tener algún tipo de afectación. Normalmente se va a ver en compañía de un controlador, ¿verdad? Que puede ayudarnos a explotar mejor sus capacidades. Entonces, Emerson, bueno, este 3490 que ven en pantalla es una migración del controlador 3490 que ya contaba Emerson, que permite hacer cálculos de canal de caudal en canal abierto, que permite, por ejemplo, tomar los radares y hacer diferenciación de las señales para
elevar alertas sobre procesos. Ahorita vamos a ver un poco sobre eso. Y aquí un poco, bueno, las diferentes tecnologías. Voy a tratar de socar el paso. Sé que ya estamos cerca de la hora del webinar y quiero que toda la información se la puedan llevar bien, entonces voy a tratar de socar el paso ahí. Bueno, como les digo, uno de los principales beneficios del 1208 es que es un radar de todavía menor costo que los otros radares que habíamos visto, ¿verdad? Es un radar que tiene, digamos, viene en un componente bien compacto, entonces permite trabajar en aplicaciones donde no haya mucho espacio, ¿verdad? Sin tener que aumentar los costos importantes. Vean que es un equipo bastante pequeño, eh, es un equipo que tiene conector M12 eh, y viene con dos versiones, una versión en protocolo HART y una versión en protocolo IO-Link. Con las características, bueno, ya ustedes posiblemente han trabajado bastante con los protocolos HART y entonces esas características que tiene el protocolo HART las tiene integradas y bueno, el IO-Link que hace poco comentamos. Aquí un poco los diferentes modelos. Es un equipo que trabaja hasta los 15 metros, es de alta frecuencia, puede venir en conexiones de hasta de 1,5 pulgadas y bueno, ya ahí con accesorios se puede trabajar algunas otras conexiones, bridas, etcétera, ¿verdad? Y como les digo, básicamente dos versiones, una en IO-Link y una tipo HART. Un detalle importante, puede venir con certificación para agua potable, para trabajar en agua potable. Entonces, si es un tanque que va que es de agua de proceso, que va hacia algún tipo de consumo, ¿verdad? Humano, entonces el equipo puede contar con esa certificación. Ahí un poco lo que hablábamos de las aplicaciones con el controlador, ¿verdad? Solo la medición de nivel o el cálculo de caudal en canal, eh, control de bombas, puede hacer este controlador 3490 o en el caso de diferenciales de nivel, como por ejemplo donde tenemos rejillas o filtros, ¿verdad? Enmallado, donde cuando empieces a saturarse podemos detectar diferencias de nivel, ¿verdad? Donde se empieza a empozar de uno de los dos lados por taponamiento, podemos levantar alarmas y así evitar que se vaya a dar algún tipo de derrame o algún tipo de problema. Eh, el equipo puede entregar señales discretas y señales analógicas a su salida, ¿verdad? Para llevar hacia PLCs, hacia el mismo equipo puede hacer registro de datos, entonces podemos entrevistarlo y sacarle la información de lo que ha estado pasando en el tiempo, con conexión Ethernet y Modbus para llevarlo hacia otros sistemas de control. Y bueno, puede trabajar variables calculadas, es decir, no solo medición de nivel, como decíamos ahora, también flujo o incluso volumen si es que estamos hablando de un tanque reservorio. El equipo de presión diferencial, bueno, para hablarles un poco, dentro de los equipos que maneja Emerson, Emerson tiene el 3051, que es el equipo, tiene 34 años en la industria, ¿verdad? Eso es un equipo que ha estado de número uno por los últimos 30 años, es decir, el equipo más utilizado en la industria, por lo menos americana, cuando hablamos de la industria americana, en Norteamérica, ¿verdad? Una cantidad impresionante de unidades colocadas en campo ya, y bueno, ha tenido algunas mejoras que me parece importante mencionar, aprovechando que estamos hablando sobre tecnologías de nivel. Es un equipo de presión que nos permite trabajar aplicaciones de nivel, pero que ahora viene con capacidad de comunicación Bluetooth, que es algo que, bueno, cada vez está eh, más extendido en la industria, ¿verdad? Que los equipos vengan ahora con capacidad Bluetooth y entonces ya no depender de un handheld. eh, Todo el mundo tiene un teléfono celular a la mano que puede tener comunicación Bluetooth, entonces con la simple descarga de una aplicación podríamos tener todas las capacidades del equipo a la mano. Ahora también se le mejoró, antes era un display LCD, ahora es un display con gráfico, ¿verdad? Que permite tener más información que no solo las variables de proceso o, por ejemplo, las unidades, que era lo que normalmente teníamos con un equipo de estos, ¿verdad? Y bueno, las interfaces a usuario, pues ahora son más sencillas y
si en algún momento ustedes han trabajado con los equipos de instrumentación, en algunos casos, dependiendo de la tecnología o incluso del fabricante, las plataformas de configuración de los equipos pueden no ser tan intuitivas. Ahora todo es como ambiente de aplicación, ¿verdad? Y entonces eso permite que sea más intuitivo, más fácil de manejar, eh, como el montón de otras tecnologías que tenemos disponible eh, para nuestro diario vivir. Em, Viene con diagnósticos adicionales, por ejemplo, estos tres que mostramos aquí, de diagnóstico de integridad de lazo, de alerta de proceso y de taponamiento de la línea. Y principalmente en aplicaciones de nivel, este taponamiento de la línea y la alerta de proceso pueden ser importantes. Entonces, sí, la idea es poder manejar el equipo y tener todas sus capacidades desde la distancia, ¿verdad? Y no tener que estar nosotros tan cerca del proceso. Básicamente es un equipo que normalmente uno le dice cuál es el mínimo de nivel, cuál es el máximo de nivel, y con eso ya decirle cuál es la señal de salida. Aquí en el dibujo, pues normalmente va a depender de la aplicación. Si es un tanque presurizado, ocupamos 2 tomas, o si es un tanque que es abierto a la atmósfera, pues una sola toma y con eso hacemos la aplicación de nivel. Pero el equipo tiene la capacidad de hacerlo. Y otro detalle importante es que el equipo puede hacer el cálculo de volumen dándole las dimensiones del reservorio, del tanque. Él puede hacer el cálculo de volumen. E incluso para algunos tanques muy grandes, en donde los cambios de volumen podrían generar algún tipo de deformación del tanque, podemos encargarle una tabla de nivel del tanque, ¿verdad? Hasta 30 puntos, una tabla de 30 puntos de nivel del tanque, y con eso que él haga el cálculo, perdón, con eso que él haga el cálculo y nos indique cuál es el volumen que estamos teniendo en tanque sin que haya problemas, porque esa deformación nos genera errores en la medición si un equipo no lo tiene. Entonces, y básicamente esas características del equipo, la estabilidad que tiene, ¿verdad? Él puede tener un log eh, de los diferentes eventos que se le han presentado para poder ir a revisar si alguien ha intervenido en el equipo, si se presentó una alarma y fue reconocida, poder detectarlo. Entonces, si eventualmente la persona que le da servicio a estos equipos necesita revisar, bueno, este equipo no me ha fallado en los últimos, no sé, 2 semanas, 2 meses, 2 años, eh, puede ir a revisar y asegurarse que realmente así sea. ¿Ok? Entonces están guardados dentro del equipo, son información que no se pierde, aunque el equipo se desconecte la red eléctrica, se apague, el equipo no va a perder esos datos y siempre van a estar disponibles para poder entrevistarlo. Podemos hacer un test guiado y el equipo nos puede decir, bueno, igual estoy bien o estoy mal, tengo problemas, necesito revisión. Aquí un poco las diferentes tecnologías de medición de nivel por presión diferencial. eh, Claro, y debo aclarar acá que bueno, si el tanque es abierto a la atmósfera, pues no vamos a ocupar 2 tomas. En este caso estamos hablando de tanques presurizados en donde se ocupen 2 tomas, ¿verdad? Normalmente cuando el tanque es abierto, pues el diferencial de presión es la presión dentro del tanque o del nivel de columna de líquido contra la atmosférica, y entonces no ocupamos una segunda toma conectada al tanque, simplemente la dejamos a la atmósfera. En el tiempo, si vamos en su pantalla de derecha a izquierda, vemos las piernas secas, que básicamente es, yo una de las tomas la tengo conectada al fluido dentro del tanque y la otra toma tengo un tubing, que ese tubing está vacío, ¿verdad? Lo que va a estar ahí es el gas. En algunos casos de gas puede ser un gas inerte que requiere el proceso, o simplemente aire que está presurizando el proceso porque así lo requiere. Entonces a esa pierna seca, ese tubing que va hacia la parte de arriba del tanque, lo que va a estar es con la misma presión que tenga la parte vacía del tanque. Y entonces yo comparo las dos presiones, que va mi toma de alta presión, que es la toma que está en la parte de abajo, va a tener la presión interna del tanque más la presión de columna líquido,
y la toma de baja presión, que va a ser la toma que está en la parte alta del tanque, va a tener solo la presión del tanque y por lo tanto con eso calculo cuánto es el nivel solamente de la columna líquida. En algunos casos, esos gases o esa presión interna que tiene el tanque requiere que nosotros coloquemos un líquido dentro de la pierna de la toma de baja presión, es decir, la toma en la parte alta del tanque, para aislar nuestro diafragma de ese gas porque posiblemente se puede ver afectado, porque es un gas corrosivo, porque es de alta temperatura. Pues, cuando es vapor, por ejemplo, entonces nosotros preferimos que en lugar de que el vapor llegue directamente a nuestro diafragma, que normalmente los diafragmas de los transmisores de presión van a soportar temperaturas alrededor de 120 grados. Si yo estoy por arriba de eso, mejor le coloco condensado a esa pierna, entonces hago una pierna húmeda, ¿verdad? La anterior era la pierna seca, ahora sería una pierna húmeda que evita que el vapor pegue directamente al diafragma del sensor y lo protege. Cuando eso tiene un problema, tiene sus detalles, ¿verdad? Hay que asegurarse que la cantidad de líquido dentro de la pierna siempre sea la misma. Por ejemplo, en la pierna seca necesitamos garantizar que esté seca porque cualquier condensado que se pueda meter por esa pierna genera un ruido en la medición, ¿verdad? Entonces, eso nos ha llevado a considerar otras soluciones para quitarnos de encima esos problemas. La solución que hace tiempo se generó era el sistema balanceado, en donde yo tenía un sello de proceso remoto con un capilar, es decir, un tubo. El sistema balanceado lo que hacía era un tubo lleno de algún líquido que soporte las condiciones de proceso de alta temperatura, de alto vacío, alta presión, o con la toma correcta, si es una brida, si es una toma triclamp, o algún otro tipo de estándar sanitario, ¿verdad? Si es rosca y el transmisor no tiene esa rosca disponible, ¿verdad? Eh, entonces, ese capilar, ¿verdad? Yo tenía que tener los dos capilares del mismo tamaño para asegurarme que eh, los dos, o sea que solo estoy midiendo la presión del proceso y no la presión del líquido dentro del capilar. Entonces ellos hacían, normalmente veíamos equipos que tenían un pedazo de capilar arrollado ahí para asegurarse que tenía capilar de los dos del mismo tamaño y evitar ruido. Eventualmente, la electrónica se le permitió compensar y eliminar ese segundo, ese capilar extra. Entonces empezaron a trabajar los sistemas sintonizados, en donde electrónicamente yo le decía, bueno, uno de los capilares tiene X cantidad de metros, llámese, no sé, 2 metros, 3 metros, dependiendo de la altura que requería el tanque, y el otro no tiene capilar. Entonces el sistema sintonizado hacía la compensación. ¿Qué pasa? Que cuando uno trabaja con capilares también hay retos y hay consideraciones que tomar en cuenta. El capilar, si es un capilar que se ve expuesto, por ejemplo, en el ambiente, cambios de temperatura, ese líquido puede empezar a cambiar las propiedades y generar ruidos en la medición. Entonces, si eso es una condición que se puede presentar, el trabajar con capilares no podría no ser la mejor solución, principalmente cuando estamos trabajando con tanques muy altos, llámese 15 metros para arriba, 10 metros para arriba tal vez, ese capilar eh, podría generar más ruido porque es más líquido lo que hay dentro de ese capilar y la expansión y compresión de ese líquido genera un efecto en el diafragma del transmisor de presión y por lo tanto ese efecto es un ruido en la medición. Entonces, cuando trabajamos aplicaciones de ese tipo, se prefiere trabajar con sensores remotos electrónicos. ¿Qué es eso? Es básicamente dos equipos de presión diferencial, dos equipos de presión conectados con un cable eléctrico, ¿verdad? En donde uno es un maestro y otro es un esclavo. Cualquiera de los dos podría considerarse maestro esclavo, no está limitado que sea solo el de bajo o solo el de alto. Y eh, un equipo toma la señal del otro equipo y calcula el diferencial de ambas señales. ¿Cuál era el reto? Y lo que mencionaba al principio de la presentación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un sensor remoto electrónico a, por ejemplo, poner dos transmisores de presión y pegarlos a un PLC y decirle, bueno, dame el diferencial y con eso calculo el nivel? Bueno, resulta ser que
los equipos hacen un montón de mediciones en el tiempo y esas mediciones las van filtrando, las tienen que, para hacer comparación, tienen que estar comparando en el mismo tiempo. Es decir, si yo tengo un transmisor de presión que envía una señal cada 2 segundos y el otro la envía cada 2 segundos también, pero no están en el tiempo bien, eh, si no están en fase, si están desfasados en el tiempo, lo que midió uno, la presión que midió uno y la presión que midió el otro transmisor podrían no ser en el mismo momento, ¿verdad? Y por lo tanto, el diferencial no están comparando al mismo tiempo. Entonces podría mentir, principalmente en procesos en donde el cambio de nivel es, son rápidos. Esto podría generar problemas a la hora de tener control de lo que está pasando dentro del tanque. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? De no estar ante esa situación. Ventajas de los sellos de proceso que no mencioné antes. Bueno, los sellos de proceso permiten extender las capacidades de los transmisores, ¿verdad? No solo en la parte mecánica, que eso sí lo mencioné, sino en la parte de temperaturas, ¿verdad? Asociarse a más temperatura. Bueno, en la parte mecánica el sello podría tener materiales exóticos que permitan estar en contacto con fluidos corrosivos o abrasivos, en los cuales, por ejemplo, el 316, que es lo que normalmente se utiliza, tal vez podría no funcionar. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones criogénicas, ¿verdad? Los transmisores de presión directamente conectados a un proceso podrían superar sus capacidades y verse afectados. Entonces, un sello de proceso es una buena herramienta o es un buen accesorio que permite extenderle esas capacidades. Entonces, aquí un poco hablando sobre el tema de los sellos remotos electrónicos nuevamente, ¿verdad? Entonces, son dos transmisores que están uno toma la señal del otro, están sincronizados para que la medición que estén considerando y el cálculo que estén considerando sea al mismo tiempo ambos equipos, ¿verdad? Y por lo tanto estar realmente haciendo un diferencial en tiempo real del proceso. Es más sencilla la instalación, pues ya no tengo que pensar en capilares. El cable que une al equipo maestro con el esclavo a un transmisor con el otro es un cable eléctrico, cable de instrumentación de una señal normal de instrumentación. eh, Normalmente va a ser un miliamperios o una señal hard, ¿verdad? Em, entonces yo coloco un equipo, independientemente, coloco el otro equipo, los pego con cable, voy y me pego al maestro y desde el maestro yo programo los dos equipos. Otro detalle importante es que los dos equipos no tienen que ser iguales. Podría ser que un equipo sea roscado porque la parte de arriba del tanque me queda más fácil roscar y la sensibilidad mayor la tengo que tener en la parte de abajo del tanque, ¿verdad? Entonces ahí sí le pongo un diafragma para que sea más sensible. Eso se puede hacer, o si los dos son con diafragma, pues también lo puedo considerar. Esto también permite aumentar el tiempo de respuesta, quiero decir, mejorar el tiempo de respuesta, ¿verdad? Porque normalmente el capilar, pues la presión que se aplique sobre el sello de proceso va, digamos, empujando el líquido dentro del capilar y dependiendo del largo que tenga el capilar, como por ejemplo un capilar de 3 metros, podría retrasar la señal hasta 2.5 segundos. Eso pareciera ser rápido, pero cuando estamos hablando de control, los segundos son importantes, entonces hay que tener cuidado. Y bueno, como les decía, el capilar se puede ver afectado por cambios de temperatura y entonces eh, mejor usar cable eléctrico. Luego, para la parte de mantener stock de repuestos, pues yo no tengo que tener un equipo con capilares ahí, ¿verdad? Que si se me dañó uno de los equipos, un capilar, tengo que cambiar todo el equipo porque yo no puedo zafar un capilar en campo, ¿verdad? O no puedo zafar un sello de proceso en campo, eso solo en fábrica. En cambio, un sensor remoto electrónico permite que yo o solo cambie el de alta o solo cambie el de baja, ¿verdad? Puedo cambiar cada uno y mantener un stock menor, ¿verdad? De componentes para mantener el proceso corriendo, ¿verdad? Sin ninguna pregunta. Tienen capacidad de detectar no solo el diferencial, yo puedo entrevistar los equipos y decirles, bueno, cada quien deme su valor de presión, ¿verdad? No la diferencial, sino que entonces ya voy a tener más datos del proceso
Incluso puedo detectar si hay un ruido en la medición de uno de los equipos y decir, bueno, ese ruido en la medición me está diciendo que, por ejemplo, si el ruido está muy bajo, podría ser que yo tenga tapada la toma de presión, entonces se levanta una alerta, es decir, hay muy poco ruido, la toma de presión podría estar tapada, o por el contrario, aumentó mucho el ruido, entonces estar pensando que se generó algún problema en uno de los agitadores, que uno de los álabes se dañó, por ejemplo, y el equipo me puede estar dando ese detalle, o bueno, las presiones en cada caso, ¿verdad? Eh, Claro está, yo le puedo también cargar lo que mencionamos antes, ¿verdad? La fórmula del tanque o la figura del tanque o las tablas de datos para hacer cálculo de nivel. Este, entonces, esto es lo que le comentaba, si son dos transmisores puede haber un desfase en el tiempo, entonces cualquier problema que se dé no lo está haciendo adecuadamente. Cuando lo hacemos con ERS, ellos están en fase de tiempo y por lo tanto hacen mejor la medición. Básicamente eso era lo que quería comentarles. Voy a volver a presentar aquí mi cámara. Eh, Quería consultarles si tienen, bueno, hasta aquí llegaríamos con el webinar de hoy. Si tienen alguna consulta, si ven algún detalle, no sé si tienen preguntas, déjenme revisar. Creo que no tengo preguntas. Eh, Les agradezco mucho la participación. eh, y esperando que les haya gustado. Mi nombre nuevamente, Ariel Vega. Eh, Estamos aquí para ayudarles. Espero que les haya gustado y quedo atento a cualquier información. Que tengan buen día. Hasta luego.